Hola, soy Adrián Rogers. Estamos en una serie de mensajes titulada Atesorando los valores familiares. Los valores familiares comienzan al comprender cómo Dios nos creó como hombre y como mujer. Hoy hablaré sobre este tema, el plan de Dios para el hombre. ¿Le gustaría ser un hombre máximo? Acompáñenos. No todo aquel que es un varón es un hombre. Un verdadero hombre. Un hombre de Dios. Puede haber nacido varón, pero se requiere madurez para ser un hombre. Se es joven solo una vez, pero se puede ser inmaduro toda la vida. Hablo de ser un verdadero, masculino, viril, piadoso, bíblico, hombre. Amigos, si existe escasez de algo hoy es de hombres. Verdaderos hombres quienes digan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para ustedes, las muchachas solteras, estamos hablando de los valores familiares. Y espero que ustedes tengan sus valores en orden. Es mucho mejor casarse con un hombre que es pobre, que no tenga ni un centavo, pero que vale 1 millón, que casarse con un millonario y que no vale 1 centavo. Hablo de los verdaderos hombres, hombres de valor. Usted tiene que madurar para ser uno. En el Salmo 128 tenemos a uno de estos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Qué es la verdadera hombría? ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Si compra una lavadora, una refrigeradora, un equipo de sonido, como se les llamen para esos discos compactos, vienen con un libro de instrucciones. Si adquiere un carro nuevo, este trae un libro. Dios nos dio un libro, es la palabra de Dios, y de la Biblia vamos a extraer el plan de Dios para el hombre. No vamos a tomarlo de alguien famoso, no vamos a adquirirlo de un millonario, ni siquiera adoptarlo de John Wayne, y puede apenarle saber esto. Pero amigos, vamos a extraer de la palabra de Dios cuál es el plan de Dios para el hombre. Bien, estudiemos este salmo. Vamos a ver lo que es un verdadero hombre. El plan de Dios para el hombre. Primero deseo que vea que si usted es un verdadero hombre tendrá un andar fiel. Bienaventurado el hombre, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esto habla del modelo que un esposo y padre debe establecer ante sus hijos. Él debe ser un padre adorador y un esposo que ame a Dios. Él debe tener un andar personal con el Dios omnipotente. Y su esposa e hijos necesitan ver a su esposo y a su padre caminar con Dios. Permítame decirle por qué. En el hogar, el hombre es una representación o ilustración del Dios omnipotente. Representa, simboliza a Dios en el hogar. ¿Cómo nos enseñó Jesús que llamáramos a Dios Padre nuestro? Si usted es un niño y tiene un padre, ¿qué es lo que usted va a pensar? Dios es como papá. Dios es como papá. Se nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. En el hogar, el esposo representa al Dios omnipotente ante sus hijos
y al Señor Jesucristo ante su esposa. La Biblia dice: Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama Abba Padre, que significa papá, padre. Encontrará en Romanos 8, versículo 15, que debemos pensar en Dios como un padre. Y la Biblia dice en Efesios 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es decir, al Señor Jesucristo. Amigo, la razón por la que usted debe vivir de forma piadosa y santa es porque usted modela ante su familia cómo es Dios omnipotente y cómo es el Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es una de las características principales de Dios? Es la fidelidad. Y esto incluye el hacer promesas y guardar las promesas. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios fiel. Toda esta Biblia depende de la fidelidad de Dios, las promesas de Dios. Y amigo, cuando hace una promesa, esta tiene un gran poder. Bush Metz lo expresó bien. Cuando un hombre hace una promesa, él crea una isla de certeza en un océano de incertidumbre. Cuando hace una promesa, usted crea un pequeño santuario de confianza dentro de la selva de lo impredecible. Quiero leer lo que Stu Weber escribió en su excelente libro, El guerrero compasivo. Los padres y esposos necesitan aprender fidelidad, cumplir sus promesas. Nunca se dé por vencido, cueste lo que cueste. Cuando el matrimonio no es divertido, quédese. Cuando el cuidado de los niños es más de lo que puede, aguante. Cuando el trabajo aplasta su espíritu, no deje que lo venza. Cuando la iglesia local está agobiada por pequeñeces, apóyela. Cuando sus hijos lo decepcionan, levántelos. Cuando su esposa pasa 6 meses con cambios de ánimo, acéptela. Cuando no queda más tiempo en el reloj de todo lo que tiene, no se rinda. Sea hombre, sea fiel. Continúa diciendo: comprenda que la fuente del poder de la perseverancia es el sacrificio, entregándonos para el bienestar de otro. Para ver el ejemplo supremo del poder de la perseverancia, nuestros ojos solo tienen que mirar al Señor Jesucristo. Cuando Él pudo desviarse de la cruz, permaneció en su curso con determinación hasta el Calvario. Cuando Él pudo haber bajado de la cruz y evadir el sufrimiento, no huyó. Cuando Él pudo reunir los ejércitos angelicales para que lo liberaran y clamar que un viento divino golpeara a sus adversarios, no lo hizo. Él perseveró y permaneció hasta el fin, hasta que llegó el momento que pudo gritar: consumado es. Dios tenga misericordia con los padres que abandonan hogares y sus familias. Camine con Dios. Amigo, un verdadero hombre es, ante el Dios omnipotente, un hombre con un andar fiel. Segundo, no solo es conocido por su andar fiel, mas también por su trabajo fructífero. Mire por favor el versículo 2. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El plan de Dios para el hombre es que Él provea para su familia. Él debe ser un proveedor para el hogar. Esto lo vemos desde el principio en Génesis, capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Dios le está hablando al hombre. Él le está diciendo que no va a ser fácil. Y por ello, damas, es que Dios dio a los hombres un fuerte exterior. Se supone que Él debe ser fuerte, porque Él es el proveedor principal. Dios no la creó a usted para ser la proveedora principal. Dios la hizo para que cuidara de sus hijos. La Biblia dice en Tito 2, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Los niñitos necesitan a sus mamás. Usted no tiene que ser un científico para darse cuenta de esto. Dios hizo al hombre para proveer. Y hoy tenemos una generación que ha eliminado esto. Y quiero enfatizar, amigo, que la provisión va más allá del alimento, la ropa y la vivienda.
Si usted piensa que con darles cosas a sus hijos y poner a su esposa en una casa hermosa ha hecho su trabajo, está equivocado. Usted debe proveer emocional y espiritualmente la seguridad para ese hogar. Norman Schwarzkopf. Creo que si los Estados Unidos tienen un héroe hoy, pienso que tendría que ser Norman Schwarzkopf. Quiero decir en el sentido real de la palabra héroe. Barbara Walters estaba entrevistando a Norman Schwarzkopf. ¿Lo vieron? Fue una entrevista increíble. Y en medio de dicha entrevista, hablando de la guerra y del costo de la guerra, él comenzó a llorar. Y Barbara Walters, con una brusca mirada, le dijo: General, ¿no le da a usted miedo llorar? ¿Sabe usted lo que este gran hombre respondió? Él dijo: Bárbara, a mí me da miedo un hombre que no puede llorar. El general, nuestro Señor, el hombre quien echó a los que cambiaban dinero fuera del templo, quien podía pasar toda la noche en la montaña con las bestias salvajes. Nuestro Señor, quien no era un cobarde afeminado acabado de salir del salón de belleza, era un hombre manso, compasivo y amable. Un varón de dolores, un hombre de llanto y de bondad, un hombre al que los niñitos podían acercarse y sentarse en su regazo. Dios hizo al hombre para ser el proveedor. Dios hizo al hombre para ser el protector. Y de esto es lo que estamos hablando. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bien, el tercer punto que quiero que usted vea. No solo su andar fiel, y no solo su trabajo fructífero, mas también su adoración familiar. Su adoración familiar. Por favor, lea los versículos 4 y 5. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Él busca la bendición de Dios, y por ello llega a ser la bendición de Dios. Y esta va más allá de su propia familia. La bendición pasa a la nación. El país nunca estará bien hasta que nuestros hogares estén bien. ¿Están de acuerdo? Y nuestros hogares nunca estarán bien hasta que los papás actúen bien. Ahí es donde empieza. Son los papás, los padres, los que deben guiar a sus familias en adoración al Señor. Dios hizo al hombre para que viera lo importante. Dios lo hizo para que dijera: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la ilustración es de una esposa como una tierna vid. Y los hijos como plantas de olivo. ¿Y sabe una cosa? Que ambas tienen en común. Ambas necesitan ser cuidadas. Estas necesitan ser cultivadas. Una vid es muy fructífera, pero necesita apoyo. Necesita algo sobre qué sostenerse. Su esposa es como una vid al lado de la casa. Y las plantas de olivo son sus hijos. En el Medio Oriente, si usted tenía plantas de olivo, estas eran una fuente de productividad, una fuente de riqueza. Estas plantas de olivo, verdes, productivas, hermosas y estables, necesitan ser cultivadas. Amigo, ¿cómo debe cultivar sus plantas de olivo? Anote Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es decir, provocarlos en forma negativa. Eso significa irritarlos, frustrarlos, fastidiarlos, herirlos, humillarlos. Cuando George McDowell estuvo aquí, dijo algo que creo que nunca olvidaré. Él dijo que las reglas sin relaciones crean rebelión. Si no aprende nada más acerca de este mensaje, aprenda esto. No es mío, es de George. Y es cierto, las reglas sin relaciones traerán la rebelión. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Lo contrario a esta
provocación, es el criarlos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra criarlos aquí tiene la idea de cultivar un huerto, tal como usted cultivaría sus plantas de olivo, deshiervando, regando, fertilizando. Toma disciplina, instrucción, toma demostración, toma tiempo. Leí esto, que el padre promedio pasa solo 7,5 minutos por semana con sus adolescentes. 7,5 minutos por semana. Usted dirá, bueno, no estaba allí. Lo que realmente significa es que no le importa. Los psicólogos nos cuentan que si un padre no pasa tiempo con su hija, sus probabilidades de llegar a ser frígida o promiscua aumentan enormemente. Estas son sus plantas de olivo. Usted dirá, no tengo tiempo. Los deberes no entrechocan. Pero debe existir la adoración familiar. Debe existir el líder en el hogar. El gran problema en el país no es en su mayoría las mujeres rebeldes. El gran problema en el país son los hombres deficientes. Sí hay algunas mujeres rebeldes. Espero que no esté casado con una. Pero el gran problema es principalmente hombres que fracasan en ser los hombres que deberían ser. Para concluir, mencionaré no solo la adoración familiar de un verdadero hombre, sino también su riqueza futura. Un verdadero hombre y su riqueza futura. Por favor, mire, versículo 6. Y veas a los hijos de tus hijos. Pasea sobre Israel. ¿Dónde está la verdadera riqueza? Es decir, ¿qué es la riqueza? ¿Es un Mercedes? ¿Un BMW? ¿Es 5 alcobas? 4 baños? ¿Un patio? ¿Una piscina? Quiero decir, ¿qué es la riqueza? Le diré lo que es la riqueza. Esta semana pasada prediqué en el área de Knoxville. Tengo 2 nietas que viven ahí y ellas vinieron a verme y a pasar tiempo conmigo. Y miré a esas preciosas niñas. Ellas aman a Dios y me aman a mí. Realmente me aman. Créanlo, ¿no? Ellas me aman y yo las amo. Los hijos de mis hijos. Tengo 2 nietecitos que viven aquí. Ellos pronto se mudarán lejos, pero los podré ver. Los hijos de mis hijos. Tengo otro nietecito que se va para España pronto con su papá, que es misionero. El hijo de mi hijo. Tengo un hijo que es ministro de música en Florida. Él tiene una hermosa jovencita. La hija de mi hijo. ¡Hey! Usted mira a un tipo rico. Usted mira a un tipo rico. Usted mira a un hombre que tiene mucho. Y las tengo no solo por el momento, escuche, sino que las poseo por la eternidad. Todos estos nietos aman a Jesús. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Y paz sea sobre Israel. Esta es su riqueza futura. A los profesionales que no quieren tener hijos para tener más posesiones. Lo he dicho antes, los hijos no hacen a un hombre pobre rico. Quiero decir, no hacen a un hombre rico pobre. Hacen a un hombre pobre rico. El rico no lleva su dinero al cielo, pero yo me llevo mis hijos. Me llevo mis nietos también. Vamos para el cielo. Esta es nuestra riqueza. Y veas a los hijos de tus hijos y pasea sobre Israel. Salmo 78, versículos del 5 al 7, escúchenlos. Él estableció testimonio en Jacob
y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Cómo debe continuar nuestra fe? De padres a hijos, a nietos. Cuando mi primer hijo nació, yo era un estudiante universitario. Él no fue un accidente, él fue planeado. Sin embargo, agradézcale a Dios los accidentes, son planeados también, solo que usted no los planeó, Dios lo hizo. Queríamos comenzar nuestra familia y lo hicimos. Dios nos dio un varoncito. Lo llamamos Esteban, por el Esteban de la Biblia. Cuando miré esa carita rosada, al traer la enfermera a mi niño, a mi propio hijo, mi hijo, yo lo miré, vi a mi esposa por un breve momento y le di un beso. Después me fui a casa y me arrodillé. Me postré de rodillas y lloré. Y clamé, oh Dios, si nunca llego a mucho, si fracaso como pastor, si no sé cómo predicar, si no llego a ser importante, oh Dios, hazme un buen papá, hazme un buen papá, hazme un hombre de Dios. Hazme un hombre que mis hijos admiren. Tengo faltas, Dios sabe que tengo muchas, pero les diré una cosa. Yo tengo 4 hijos y ellos le dirán que su papá no es un farsante, no es un farsante, él ama a Dios. Amigos, hoy en el país necesitamos hombres. Es tiempo que la iglesia grite, levántense, oh hombres de Dios. Es un valor familiar, uno de estos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. ¿Qué es la verdadera hombría? ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Si compra una lavadora, una refrigeradora, un equipo de sonido, como se le llamen para esos discos compactos, vienen con un libro de instrucciones. Si adquiere un carro nuevo, este trae un libro. Dios nos dio un libro, es la palabra de Dios, y de la Biblia vamos a extraer el plan de Dios para el hombre. No vamos a tomarlo de alguien famoso, no vamos a adquirirlo de un millonario, ni siquiera adoptarlo de John Wayne, y puede apenarle saber esto. Pero amigos, vamos a extraer de la palabra de Dios cuál es el plan de Dios para el hombre. Bien, estudiemos este salmo. Vamos a ver lo que es un verdadero hombre. El plan de Dios para el hombre. Primero deseo que vea que si usted es un verdadero hombre tendrá un andar fiel. Bienaventurado el hombre, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esto habla del modelo que un esposo y padre debe establecer ante sus hijos.
Él debe ser un padre adorador y un esposo que ame a Dios. Él debe tener un andar personal con el Dios omnipotente. Y su esposa e hijos necesitan ver a su esposo y a su padre caminar con Dios. Permítame decirle por qué. En el hogar, el hombre es una representación o ilustración del Dios omnipotente. Representa, simboliza a Dios en el hogar. ¿Cómo nos enseñó Jesús que llamáramos a Dios Padre nuestro? Si usted es un niño y tiene un padre, ¿qué es lo que usted va a pensar? Dios es como papá. Dios es como papá. Se nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. En el hogar, el esposo representa al Dios omnipotente ante sus hijos y al Señor Jesucristo ante su esposa. La Biblia dice: Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, el cual clama Abba Padre, que significa papá, padre. Encontrará en Romanos 8, versículo 15, que debemos pensar en Dios como un padre. Y la Biblia dice en Efesios 5, versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es decir, al Señor Jesucristo. Amigo, la razón por la que usted debe vivir de forma piadosa y santa es porque usted modela ante su familia cómo es Dios omnipotente y cómo es el Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es una de las características principales de Dios? Es la fidelidad. Y esto incluye el hacer promesas y guardar las promesas. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios fiel. Toda esta Biblia depende de la fidelidad de Dios, las promesas de Dios. Y amigo, cuando hace una promesa, esta tiene un gran poder. Bosch Metz lo expresó bien. Cuando un hombre hace una promesa, él crea una isla de certeza en un océano de incertidumbre. Cuando hace una promesa, usted crea un pequeño santuario de confianza dentro de la selva de lo impredecible. Quiero leer lo que Stu Weber escribió en su excelente libro, El guerrero compasivo. Los padres y esposos necesitan aprender fidelidad, cumplir sus promesas. Nunca se dé por vencido, cueste lo que cueste. Cuando el matrimonio no es divertido, quédese. Cuando el cuidado de los niños es más de lo que puede, aguante. Cuando el trabajo aplasta su espíritu, no deje que lo venza. Cuando la iglesia local está agobiada por pequeñeces, apóyela. Cuando sus hijos lo decepcionan, levántelos. Cuando su esposa pasa 6 meses con cambios de ánimo, acéptela. Cuando no queda más tiempo en el reloj de todo lo que tiene, no se rinda. Sea hombre, sea fiel. Continúa diciendo: comprenda que la fuente del poder de la perseverancia es el sacrificio, entregándonos para el bienestar de otro. Para ver el ejemplo supremo del poder de la perseverancia, nuestros ojos solo tienen que mirar al Señor Jesucristo. Cuando Él pudo desviarse de la cruz, permaneció en su curso, con determinación hasta el Calvario. Cuando Él pudo haber bajado de la cruz y evadir el sufrimiento, no huyó. Cuando Él pudo reunir los ejércitos angelicales para que lo liberaran y clamar que un viento divino golpeara a sus adversarios, no lo hizo. Él perseveró y permaneció hasta el fin, hasta que llegó el momento que pudo gritar: consumado es. Dios tenga misericordia con los padres que abandonan hogares y sus familias. Camine con Dios. Amigo, un verdadero hombre es, ante el Dios omnipotente, un hombre con un andar fiel. Segundo, no solo es conocido por su andar fiel, mas también por su trabajo fructífero. Mire por favor el versículo 2. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. El plan de Dios para el hombre es que Él provea para su familia. Él debe ser un proveedor para el hogar. Esto lo vemos desde el principio en Génesis, capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra. Dios le está hablando al hombre. Él le está diciendo que no va a ser fácil. Y por ello, damas, es que Dios dio a los hombres un fuerte exterior. Se supone que Él debe ser fuerte, porque Él es el proveedor principal. Dios no la creó a usted para ser la proveedora principal. Dios la hizo para que cuidara de sus hijos. La Biblia dice en Tito 2, versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Los niñitos necesitan a sus mamás. Usted no tiene que ser un científico para darse cuenta de esto. Dios hizo al hombre para proveer. Y hoy tenemos una generación que ha eliminado esto. Y quiero enfatizar, amigo, que la provisión va más allá del alimento, la ropa y la vivienda. Si usted piensa que con darles cosas a sus hijos y poner a su esposa en una casa hermosa ha hecho su trabajo, está equivocado. Usted debe proveer emocional y espiritualmente la seguridad para ese hogar. Norman Schwarzkopf. Creo que si los Estados Unidos tienen un héroe hoy, pienso que tendría que ser Norman Schwarzkopf. Quiero decir en el sentido real de la palabra héroe. Barbara Walters estaba entrevistando a Norman Schwarzkopf. ¿Lo vieron? Fue una entrevista increíble. Y en medio de dicha entrevista, hablando de la guerra y del costo de la guerra, él comenzó a llorar. Y Barbara Walters, con una brusca mirada, le dijo: General, ¿no le da a usted miedo llorar? ¿Sabe usted lo que este gran hombre respondió? Él dijo: Bárbara, a mí me da miedo un hombre que no puede llorar. El general, nuestro Señor, el hombre quien echó a los que cambiaban dinero fuera del templo, quien podía pasar toda la noche en la montaña con las bestias salvajes. Nuestro Señor, quien no era un cobarde afeminado acabado de salir del salón de belleza, era un hombre manso, compasivo y amable. Un varón de dolores, un hombre de llanto y de bondad, un hombre al que los niñitos podían acercarse y sentarse en su regazo. Dios hizo al hombre para ser el proveedor. Dios hizo al hombre para ser el protector. Y de esto es lo que estamos hablando. Cuando comieres del trabajo de tus manos,